Bueno, vamos a Hechos capítulo 14. Llegamos a la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, hoy llegamos a un texto maravilloso, pero también muy profundo, me parecía a mí. Vamos a concentrarnos en un versito. Noten, bueno, antes de la lectura quisiera pedirles que miren el mapa. Les pedí a los hermanos que mostráramos el mismo mapa de la semana pasada. La semana pasada vimos capítulo 13, hoy vamos a capítulo 14. Si me muestran el mapa, les agradezco. No sé si está, ok, ahí está el mapa. Y quiero mostrarles que en este mapa estamos con el primer viaje misionero. Miren qué belleza. Arranca desde Antioquía de Siria. Llega finalmente esta Antioquía de Pisidia, va a Iconio, Listra, Derbe. Por supuesto, en la llegada entran por Chipre, era donde nuestro querido hermano Bernabé tenía su base. Entonces van a esa base. Estos pueblos, a propósito, todos están muy cerca de Tarso, que era la región donde había crecido Pablo. Así que ellos hacen primero una misión, digamos, más corta, a un terreno que ellos conocían un poco más, donde posiblemente había familiares que los podían hospedar. Y después, cuando llegan a la última congregación que plantan, es en Derbe, establecen ancianos en cada una, veremos, y se regresan, confirmando. Ya en el regreso salen de Perge, directamente hacia Antioquía, no pasan por la isla de Chipre, que es la isla más grande que se ve ahí en el Mediterráneo. Y a mí me gusta mostrarles este mapa, porque a veces como que se nos olvida que los hechos que se describen aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles fueron cosas que realmente pasaron en la historia. Esto no es un cuento de niños. Pablo dice, esto no se hizo en ningún rincón. Son cosas que Dios hizo y que por eso confiamos que Dios quiere hacer hoy en día cosas similares y aún más grandes para la gloria de su nombre, para la bendición de su pueblo, para que más personas tengan el beneficio de conocer el glorioso evangelio centrado en la persona de nuestro amado Salvador y reciban el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer desde el capítulo 8, verso 8, capítulo 14, verso 8, perdón, hasta el final del capítulo. Van a notar que aparece primero un gran milagro, les va a llamar mucho la atención. Muy interesante la combinación de dones espirituales allí para que el Señor, por mano de Bernabé y Pablo, hacen este milagro. Señor, hace esta obra preciosa. La reacción de la gente les va a llamar mucho la atención. La reacción de la gente, extrema, extrema, de un extremo a otro. Después, cómo ellos establecen este recorrido por las iglesias y bueno, terminan dando un reporte. Especialmente quiero pedirles que se concentren en el verso 22, que de hecho lo vamos a leer juntos en una segunda vez. Leemos en el nombre del Señor, capítulo 14 del libro de Hechos, verso 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Ese verso quiere asegurar que no es estos pseudo milagros que se ven por ahí, un calorcito, una cosita allí, uno no sabe si en semana la persona volvió a la misma situación. No, este es un caso verdadero, ¿no? Este hombre escuchaba hablar a Pablo, y el cual Pablo, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte. Y se combinan dos dones del Espíritu, el don del discernimiento y el don de la fe, que el Señor le regala a este hombre para actuar el milagro. Levántate derecho sobre tus pies, le grita Pablo con voz fuerte, y él dio un salto y comenzó a andar. La multitud, por supuesto, testifica del milagro. Cuando la multitud vio que Pablo había hecho lo que Pablo había hecho, pues ellos pensaron que había sido Pablo, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Recuerden estas deidades que tenían nombres romanos.
y tendrían nombres también griegos, porque este era el Mercurio el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, más de un toro, y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con toda la multitud. Miren la reacción de los apóstoles Pablo y Bernabé, verso 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Imagínense la escena: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas, de esas idolatrías vanas, a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo el bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Miren que Pablo aprovecha y les da un mensaje evangelístico. Verso 18. Y aún diciendo estas cosas, estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Miren pues, verso 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, las ciudades donde Pablo ya había estado, y habiendo persuadido a la multitud, ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero mientras los discípulos lo rodearon, él se levantó y entró en la ciudad, entró otra vez en la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a otra ciudad cercana, Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, seguramente pasó unas semanas posiblemente allí, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿A qué volvieron a esas ciudades? Ese es nuestro verso 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos, miren pues, ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talía y de allí se embarcaron para Antioquía, la Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Esta es la palabra del Señor. Y hoy vamos a enfatizar particularmente el verso 22. Y quiero invitarlos a que leamos juntos el verso 22. La recitación comunitaria de la palabra de Dios, una tradición antigua que se ha perdido en la iglesia contemporánea. Juntos leer la palabra del Señor. Así que vamos a hacerlo solo con el versito número 22. Vamos a leer todos el verso 22 a una voz. Vamos pues, verso 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la palabra que el Señor quiere regalarnos hoy. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que por favor hables a nuestro corazón. No dejes que ninguno de nosotros, por desconcentración, por preocupación de esta semana, por ambiciones, por deseos, deje de recibir tu palabra. Haz que esta palabra sea bálsamo para los que están sufriendo, preparación para las luchas de esta semana, consuelo, miel a nuestro paladar, martillo que quebrante las durezas de nuestro corazón, luz, semilla, pan del cielo que alimente nuestra alma. Te lo pedimos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ese verso número 22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Puede sonar extraño y para algunos inclusive repulsivo si usted es una persona de las que está más bien cuestionando los asuntos de la fe. Usted se hará preguntas como, ¿cómo así sufrir para entrar? ¿Es necesaria la tribulación para entrar en el reino de Dios? ¿No es esto una forma de masoquismo religioso? ¿No es esto una forma de retroceder a la religión de buenas obras? ¿No es esto lo que los comunistas dicen? Que el pueblo se adormece y se manipula con la religión, que es opio del pueblo. Bueno, una un desafío muy grande para nosotros, investigar juntos y conocer qué es lo que quiere decir esta palabra de Dios. Noten en principio la estructura del texto en el verso 22, que describe lo que los apóstoles iban de iglesia en iglesia haciendo. Primero fortaleciendo los ánimos, después exhortándolos a perseverar en la fe. Y la estructura del texto viene para decir cómo es que hacían eso, cómo fortalecían los ánimos, cómo los exhortaban a permanecer en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Casi que uno piensa, oye, eso es más bien como lo contrario, ¿no? ¿Cómo así que animaban la gente con esto? ¿Cómo así que los ayudaban a permanecer fijados sus ojos en Cristo, aferrados por la fe a su Salvador con esta frase? Para muchos esta frase es realmente el título. Los estudiosos sugieren que lo que Lucas consigna aquí es solamente el título de la prédica. No nos cuenta qué era lo que decía. Solo decía el título, acerca de qué era lo que les hablaba. Seguramente él pasó unos días en cada una de estas congregaciones y les llevaba muchas exhortaciones traídas de la palabra del Señor, de las enseñanzas apostólicas, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y les enseñaba muchas cosas. Pero el gran título de todo esto era eso. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces uno diría, bueno, ¿pero por qué no nos cuenta más? Ustedes notan que Lucas en otras ocasiones describe casi que al pie de la letra cuál fue el sermón que Pablo enseñó. ¿Por qué solo el título? Bueno, la respuesta a esa pregunta, algunos sugieren, es porque para Teófilo, a quien se le dedica en principio el libro de Hechos, es más que obvio esa enseñanza y que no requiere más que el título Teófilo para entenderlo. Si ustedes van por cada capítulo del libro de Hechos, se darán cuenta que es claro que la iglesia vivía la gloria del Evangelio. Veían ángeles abriendo puertas, multitudes viniendo de arrepentimiento y fe, la obra creciendo, pero en cada capítulo, tribulación. Casi uno puede ir pasando. Empiezan lidiando con el suicidio de uno de los dirigentes principales de la iglesia, Judas. En el segundo capítulo la gente se burla pensando que están borrachos, que esto es una religión extraña donde se drogan o algo así. Después viene la persecución por un milagro. Después muere en la iglesia una persona que está dando ofrenda. Después hay una pelea entre los hermanos donde surge el ministerio de los diáconos. Y así va, capítulo a capítulo viéndolo. Entonces algunos dicen, pues Teófilo no necesitaba mayor explicación sobre eso. Es claro para Teófilo. Seguir a Cristo es lo más glorioso que un ser humano puede hacer. Pero prepárese, va a cargar un costo, va a llevar una cruz. Pero bueno, el capítulo 13 y 14 también describen de manera especial tribulaciones en este primer viaje misionero y las vamos a contar en unos momentos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esa declaración que está allí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y vamos a hacerlo tratando de responder tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son esas muchas tribulaciones? El texto sería diferente si dijera algunas, pero es que Señor dice muchas. Y eso ya como que nos deja un poco inquietos, ¿no? Tampoco el texto dice todas, pero dice muchas. La palabra muchas aquí en griego es polis, que es donde viene la idea de ciudad, donde hay una abundancia, donde hay una variedad, donde se encuentran muchas circunstancias y situaciones. Es variado el sufrimiento. Hay sufrimientos visibles, hay sufrimientos invisibles, físicos y emocionales. Sufrimientos donde el diablo se mete, sufrimientos donde personas muy malas se meten. Sufrimientos de los líderes de la iglesia, sufrimientos de la iglesia, sufrimientos propios y ajenos.
Yo me acordé mucho del Salmo 56, verso 8, que dice, tú guardas mis lágrimas en tu redoma. Qué lindo texto. La redoma era un pequeño frasco, algunos decían como una bolsita de cuero también, donde las mujeres de Israel cuando lloraban guardaban sus lágrimas. Ahora pues, sabemos que las lágrimas se evaporaban, era como un asunto de guardar el dolor, de contar su historia a partir de una cantidad de tribulaciones. Todos hemos pasado por muchas dificultades. Y aquí aparece una lista de esas dificultades. En el capítulo 13, por ejemplo, comienzan ellos su obra misionera y en el verso 8, la oposición de un hechicero llamado Elimas o Bar Jesús, imagínense pues, que era un falso maestro que se oponía a la predicación del Evangelio. Bueno, muchos sufrimientos para ellos caminando. Dice que en este primer viaje misionero caminaron a pie más de 2000 kilómetros. Algunos sugieren que Pablo y Bernabé gastaron su fortuna personal, sus ahorros, su plata, todo, en hacer esta obra misionera. Pero en el capítulo 13, verso 13, el abandono de Juan Marcos, la deserción. Eso de ver un compañero de ministerio que abandona la causa. En el verso 45, celos, blasfemia, contradicción. En el verso 50, instigación de persecución y expulsión de una ciudad. 14:2, levantaron odio contra ellos. 14:11, la seducción de la fama, hablaremos más de eso. La adulación de ellos a nivel Dios. Después la indiferencia, verso 18. Después del verso 19, apedrean a Pablo, posiblemente a Bernabé. También habían tenido tribulaciones, ¿sí? Uno lee estos textos y se pregunta, Señor, tú nos has dado la Biblia, muchos géneros literarios, en este caso son narraciones, hay discursos, hay poemas, Dios en su riqueza de cómo quiere que recibamos su palabra. Un gran mensaje sobre esto es, en la vida hay tribulación. Yo no sé si tú todavía cultivas la idea fantasiosa de que es posible vivir la vida sin dolor. No sé. Yo quisiera, como decimos coloquialmente, bajarte de esa nube. No es posible vivir la vida sin dolor. Algunas personas muy famosas o con mucho dinero le hacen pensar a uno que es posible vivir la vida sin dolor. Pero en este mundo, nuestro Señor ya lo dijo, tendremos aflicción. Y sí, vas a llegar a ese hombre maravilloso, extraordinario, como un príncipe azul. Yo sé, pero ese hombre te hará sufrir también. El hijo, maravilloso tener un hijo, un nieto maravilloso. Pero cada vez que añades un hijo, un esposo, una persona, un trabajo, un proyecto, un plan, añades dolor. No es posible la vida sin dolor. Entonces me acuerdo de las bodas, ¿no? Es las bodas. Y todo es tan bonito en las bodas, ¿no? Toda la gente se ve bonita. Hasta yo me veo bonito en las bodas. Hay comida gratis en las bodas. Y todo es tan elegante y todo tan preparado y todo el mundo se ve como feliz. Entonces me acuerdo de una señora que al final de una boda ya había pasado, por supuesto, la bendición, la música, la belleza, los trajes, todo eso ya habíamos comido en la recepción, muy buena comida. Y estaba terminando la recepción cuando la mamá vino al frente a dar como unas palabras a su hijo amado. Le dijo, hijo, ahora terminó la boda y empieza el matrimonio. Porque en el matrimonio hay aflicción. Uno quisiera que el matrimonio fuera una boda perpetua. Imagínense uno toda la vida ahí comiendo, escuchando música sabrosa y todos vestiditos y todos bonitos, pero no. El matrimonio empieza y hay conflictos, hay luchas y así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y en nuestro texto nos está diciendo que hay muchas tribulaciones.
Ahora la segunda pregunta que quiero hacer de esa frase es, bueno, ¿qué significa eso de entrar en el reino de Dios? ¿Cómo es que se conecta la tribulación con el reino de Dios? Y por ahí quizás está tus mayores preguntas, ¿no? ¿Cómo así que se conecta la tribulación con el reino de Dios? Y una persona podría mal entender este pasaje de la Biblia, así que en principio voy a decir que no dice este texto. Este texto no se refiere a todos los dolores de la vida. No es que todas las personas que sufren entran al reino de Dios. El texto claramente usa el nosotros. Pablo está hablándole a los discípulos, a los seguidores de Jesús, no a todo el mundo. Ahora, todo el mundo sufre. Si no piense que porque ese profesor de la universidad tiene una explicación muy interesante sobre que Dios no existe, entonces ya resolvió todos los problemas. No, quizás aumentó sus problemas. O no piense que porque esa persona rechaza las explicaciones cristianas sobre el origen del dolor o la realidad del dolor en la humanidad, porque él tiene esa explicación, entonces ya no hay dolor en el mundo. No, seguirá habiendo dolor. Pero aquí se refiere al dolor particularmente de los cristianos. No se refiere al dolor de otras personas. Por supuesto, el Señor tiene compasión por el que sufre. Y a la iglesia se le ordena tener compasión por el que sufre. Una derivación de ese pensamiento es que aquí nos está hablando de ganarse la salvación a través del dolor. Entonces no es que una persona entre más sufre, más se gana el cielo. Esa es una idea medio popular por allí en la religión popular, ¿no? Entre más sufre la persona, entre más sufre, se gana el cielo. No, el texto no está hablando de la salvación. Está hablando de entrar, entender, tener contacto, ver al rey, cómo gobierna el rey, cómo guía al rey, cómo acompaña al rey, cómo Dios usa el sufrimiento, por extraño que parezca, para el bien de sus seguidores. Entonces no habla tanto de salvación, o no habla de salvación, sino de santificación. Tampoco nos dice que esto sea el todo de la vida cristiana. No es que la vida cristiana es solo sufrir y sufrir. Entonces yo soy un buen cristiano porque sufro y sufro y sufro. No. Si usted lee el libro de Hechos, se dará cuenta que ellos también tuvieron cosas gloriosas. Aún después de ser apedreado, Pablo se levanta y sigue adelante con su ministerio. Y gozaba con sus amigos, amaba a sus compañeros de ministerio, gozaba viendo a los hermanos reunirse una y otra vez. Él les dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Entonces no se está describiendo la vida cristiana como que la vida cristiana fuera toda de sufrimiento. Tampoco está hablando de que Dios gobierna a través del dolor. Si usted no es un Dios masoquista que pone a la gente a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir para que así pueda Dios gobernar sobre ellos. Y por supuesto tampoco está diciendo nuestro texto que no haya bendición. Nuestro texto no excluye la bendición al decir que a través de tribulación entramos en el reino de Dios, entonces que Dios nunca los bendice. Usted va a notar las bendiciones gloriosas que hay. En este mismo libro, hace 15 días notábamos la alegría con la que Pedro llega a esa casa, cuando ya lo iban a matar, cuando ya estaba preso, y Dios lo ha liberado y la iglesia se goza de que Dios hace cosas extraordinarias. Hay bendición para el pueblo de Dios. Pero también debemos preguntar qué sí dice este texto. Y yo creo que hay muchas cosas que dice, pero yo quiero decir una sobre todo y que ustedes la lleven a su casa, a sus vidas personales, que Dios les permita tenerla en su corazón y en su mente. Yo pienso que este verso debe ser uno de nuestros versos favoritos de la Biblia. Y me parece que este versito 22 del 14 de Hechos debe acompañarnos permanentemente en la vida. Tanto cuando estamos enfrentando tribulaciones, como cuando no las estamos enfrentando y en cualquier momento pueden aparecer. Y es esto, nuestro texto contiene una promesa. A veces no es fácil ver promesas de Dios en los textos bíblicos, pero aquí hay una promesa. Es necesario. Es decir, Dios va a usar la tribulación para que el pueblo de Dios
conozca, se acerque, dimensione, profundice, disfrute aún más el reino de Dios. Es una promesa extraordinaria. Y otra vez, es una promesa solamente para los que caminan con el Señor Jesucristo. Aquellos que han venido por la fe y el arrepentimiento al Señor Jesucristo, que han confesado a Cristo en el bautismo, que se congregan con una iglesia para tomar la Santa Comunión, que siguen la palabra de Dios. Estos discípulos de Jesús tienen una cosa que el resto de la gente no tiene, y es una promesa en medio del dolor. Todos van a sufrir. Los hijos de los no cristianos también se enferman. Los matrimonios de los no cristianos también tienen conflictos. Los que odian a Dios o reniegan de Dios o creen que Dios no existe, ellos también sufren. Por la diferencia para el cristiano es que en medio del dolor hay una promesa. Y yo quiero mostrarles esta promesa en dos dimensiones. Una, el texto no la muestra tan claramente, pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y la otra es muy evidente en el texto. La primera forma de entender esta promesa está en la memoria de Pablo. La memoria de Pablo. Ustedes se acuerdan que Pablo, bueno, nuestro verso, perdón, en el verso 19 dice que Pablo es apedreado, ¿no? Pablo es apedreado. Al punto que ellos piensan que está muerto y lo sacan fuera de la ciudad para tirarlo por allí en algún rincón pensando, ya lo matamos, corramos porque acabamos de matar a una persona. Lo apedrearon. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo estuvo presente en otro apedreamiento? ¿Se acuerdan de eso? Con una diferencia. En ese apedreamiento él era parte de los que hicieron posible, era parte de los verdugos, no era la víctima del apedreamiento. Entonces yo sé que puede sonar un poco especulativo, pero piense conmigo eso. Las piedras están cayendo sobre Pablo. Él sangra, moretones, una piedra posiblemente le pega en su cabeza, él queda inconsciente. Y los discípulos, dice en el verso 20, lo rodearon. Y yo encuentro a veces estas cosas en la Biblia donde uno dice, oye, Señor, ¿fue una resurrección? No nos lo dice así. Pero están los discípulos allí y muertecito Pablo ahí, muerto totalmente. Eso es un pleonasmo, nadie se muere parcialmente. Muerto totalmente y los discípulos se miran, estos son discípulos nuevos, ¿no? Discípulos que apenas empezaban en la vida cristiana. Y dicen, nos mataron el misionero. Y el uno le decía al otro, oye, ¿tú conoces algún sepulturero? ¿Tienes algún ataúd o qué hacemos? Es decir, aquí nos dejaron con el hombre que nos está hablando el evangelio y está muerto. Y de repente, Pablo inconsciente posiblemente, por eso pensaron que estaba muerto, se despierta y ve que no está muerto. Porque cuando uno no está muerto, uno se da cuenta. Podrá parecer muy obvio, pero filosóficamente esa frase es muy importante. Pablo se da cuenta que no se murió. Y miren, yo pienso que cuando las piedras venían sobre Pablo, Pablo pensaba, hasta aquí llegué. Estoy viviendo lo mismo que vivió Esteban. Pero ya he predicado en 5 ciudades. Ya he llevado el evangelio a otras personas. Me voy con el Señor. Acuérdense que Pablo desarrolló mucho su concepción teológica de la muerte y en Filipenses dice, si me voy con el Señor, mejor. Yo quisiera irme con el Señor. Pero ve alrededor y dice, no, sí estoy herido y todo, pero no me mataron. Y entonces sigue adelante su ministerio. Y hay escrituras que ayudan a entender esto. Y para mí es el Salmo 138, verso 8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna es, Señor, tu misericordia. Yo creo que Pablo dice aquí, a Esteban lo matamos, pero a mí no me mataron. Entonces Dios tiene algún propósito. Entonces Dios va a poner un propósito y tiene una promesa sobre esta tribulación. Ese es mi punto. Él entra en la ciudad de nuevo como alguien que cree.
casi me matan y quedé todo adolorido y sangrando, pero Dios tiene un propósito. Y esta idea que Pablo le está enseñando a la iglesia, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay unas dimensiones que vamos a conocer cuando estamos dispuestos a atravesar el dolor, cualquier tipo de dolor que Dios permite en nuestras vidas, siendo fieles a Dios y caminando con Dios. Y Pablo se levanta y va a la ciudad, de hecho añade una nueva ciudad que es Derbe, y no para la obra. Él no se fue corriendo para la fiscalía a llamar derechos humanos, a los periodistas que le hagan el video para que se vuelva viral. Él no se va corriendo para otra ciudad donde no le pase eso, porque el cristianismo debería vivirse en paz y tranquilidad. No, él dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, algo va a pasar aquí, Dios va a hacer algo. Y él lo sabía muy bien, porque en el caso de Esteban, después de la muerte de Esteban, se desató una predicación extraordinaria, y particularmente él era fruto del ministerio de un mártir. Entonces yo supongo Pablo pensó, por aquí debe haber algo que Dios va a hacer. Y bueno, ustedes van a saber enseguida por un texto que les voy a mencionar, y es que en esa ciudad, Listra y Derbe, es de donde sale Timoteo. Ahí fue donde conocí a Timoteo. Entonces, esta idea de que Dios usa la tribulación para hacer otras cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre. Bueno, esa es esa primera dimensión. La segunda dimensión que quiero mostrarles de esta promesa es más fácil de captar porque está en el texto. Ustedes ven que en el verso 8 en adelante, este capítulo se describe el milagro, ¿no? Entonces en el verso 11 ellos empiezan a gritar en lengua licaónica, dioses han hecho semejantes a hombres, han descendido a nosotros. En la mitología griega se creía que los dioses venían a hombres y tenían relaciones con otras mujeres y nacían medio diosesitos. Y bueno, y todas las cosas que tenía la explicación filosófica de los griegos para explicar todos los fenómenos humanos a través de la mitología. Y entonces ahí está ese asunto. Pablo es puesto en estrecho. Lo que Pablo vive es una opresión. La palabra tribulación aquí perfectamente se puede traducir como opresión. Por un lado, la tentación de que la gente lo idolatre. Pues yo no me imagino que aquí hay personas pues tan famosas, ni de pronto no sé, que me esté escuchando alguien que haya sido famoso. Yo a veces pienso en esos muchachitos de 20, 21 años. Y un estadio con 60,000 personas gritándoles por un gol. Que, perdónenme, yo sé que el fútbol es muy importante para algunos de ustedes, pero no es más que con un pie patear una bola y ponerla en un lugar. Y la historia se divide, las emociones van al éxtasis, la gente idolatra, se los quiere comer a besos, les dan fortunas de dinero, contratos multimillonarios para lo comercial. Sí, esta idolatría, y bueno, yo no veo a Pablo allí que está predicando con tanta dificultad en estas ciudades. Y de un momento a otro, el texto dice, toda la ciudad vino a adorarlo. Y bueno, y ahí es donde salta nuestra pecaminosidad. Pues la mía, seguramente la suya no. Yo pienso, oye Pablo, pero ¿por qué no aprovechaste, Pablo? O sea, lo que está pasando ahí es un fenómeno cultural. En esas culturas se reaccionaba ante todo con idolatría. ¿Cuál problema había, Pablo, que tú les dijeras, está bien, hijos míos, adoradme, pero solo por un momento? Yo os explicaré. Yo os explicaré que esto no se debe hacer, pero por favor reuníos y yo os voy a hablar. O sea, yo digo, Pablo, ¿por qué no aprovechaste esa oportunidad? ¿Por qué no recogió una ofrenda? Pablo, hubiéramos construido una catedral en Listra con esa plática, Pablo, o enviado miles de misioneros. Pablo, ¿por qué no aprovechas? Ahora, los estudiosos del libro de Hechos sugieren que Pablo había escuchado muy bien
la historia de Ananías y Zafira y la historia de Herodes en el capítulo 12. El que no le dé la gloria a Dios está perdido. Y Pablo dijo, yo con eso no juego. Yo con eso no juego. Yo sé que ellos me están idolatrando, seguramente porque no entienden el asunto, están mezclando sus ideas culturales como todos los pueblos hacen. Pero yo no voy a jugar con tocar la gloria de Dios. Y él se lanza con Bernabé. Ustedes ven en el verso 14, se lanzan en medio de la multitud gritándoles, por favor, no. Es un sermón gritado de San Pablo. Entonces está esta tentación de la adulación popular, de que la gente los considera casi como dioses. Eso debería advertirnos seriamente sobre este fenómeno de esos falsos predicadores hoy en día que los tratan como dioses. Y que ellos se enriquecen con eso y llaman la mirada de toda la gente y ya son súper populares y ya nadie los puede tocar, llegan con guardaespaldas, todas esas supercherías que existen hoy en día en el mundo de la religión. Pablo se resiste a eso. Pero por el otro lado, ustedes ven el verso 19, lo apedrean. Él se resiste a caer en la tentación de que lo idolatren, pero también se resiste a no dejarse frenar ni siquiera por un apedreamiento que le lleva casi hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo tiene claro esta promesa. Dios nos lleva a nuevas dimensiones de su gobierno en nuestra vida a través del dolor. El dolor de resistir la tentación de la idolatría. Y mucho de redes sociales hoy en día es idolatría. Sé bello, tú eres bello, puedes ser famoso, puedes ser conocido, puedes hacerte un influencer y ser el más famoso del mundo. Y Dios mío. Entonces no van a la universidad, ya quieren ser influencers. Millones de muchachos en Colombia cuando solo 1 o 2 consiguen eso. Por el otro lado, la persecución, las amenazas, el rechazo, el ostracismo, ser considerado casi como la escoria del mundo. Y Pablo está dispuesto a sufrir cualquiera de las dos presiones porque él sabe que la tribulación del cristiano es usada para eso. Déjenme mostrarle eso en la experiencia de Pablo cuando describe esto a su discípulo Timoteo, precisamente a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. Esta segunda de Timoteo capítulo 3 es muy importante para nuestra edificación porque precisamente describe los malos predicadores y malos líderes religiosos que vendrán en los postreros días. Ese capítulo es fundamental para leer nuestros tiempos. Es una profecía sobre lo que está pasando hoy. Gente que usa palabras de Dios, enseña supuestamente cosas de la Biblia y lo que están haciendo es construyendo un imperio personal, llamando la atención sobre ellos, haciéndose idolatrar por las multitudes y llevando a la gente en un camino contrario a Dios. Y por eso yo siempre resalto cuando estudio este capítulo que le dice 3 veces a Timoteo, pero tú, es decir, tú has de ser un siervo de Dios diferente. Y en el verso 10 precisamente le dice, 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Verso 11, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces a mí me hace pensar que Pablo tuvo un bautismo ministerial. Esto era su primera misión. No muy lejos de casa, era su primera misión. Y el bautismo ministerial de Pablo era entender las aflicciones que vivimos por el Señor serán usadas para adentrarnos en una dimensión del reino de Dios que no podemos conocer de otra manera. Entonces, claro, por eso viene mi tercera pregunta. Esta expresión es, ¿qué significa eso para nosotros?
Bueno, Pablo era un misionero, estaba llegando a estos pueblos paganos que no tenían Biblia, que no sabían de Jesús, que no tenían el recurso del Antiguo Testamento, que no sabían que había un Dios. Ellos tenían un Olimpo lleno de dioses, que eran idólatras, paganos, sumidos en una cultura filosófica, en algunos casos muy estilizada, pero lejos de Dios. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros hoy en día, ¿a qué se refiere? Entonces, ¿qué significa para nosotros sufrir como cristianos? Viviendo en un reino temporal, este país, esta sociedad, pero perteneciendo a otro reino. ¿Qué es caminar por la senda angosta? ¿Qué es pagar un costo? Llevar la cruz a propósito. Pocas cosas reflejan más realmente el corazón de una persona que verla sufrir. ¿Cómo sufre? ¿Cómo enfrenta su dolor? Cuando las cosas van bien, todos nos parecemos mucho. Pero cuando tenemos que enfrentar el dolor, allí se ve de qué estamos hechos. Y yo sé, ustedes jóvenes tienen ese asunto, yo lo comento con frecuencia, de que ustedes, por ejemplo, piensan que sus cuerpos siempre serán así. ¿Cuánto daríamos los padres de familia porque tuvieran luz suficiente para entender que un día envejecerán, los traicionarán? Un día cosas que hoy en día encuentran muy deleitosas les causarán repudio. Un día amigos, novios, estarás en otro asunto. ¿Sí? Parte del engaño de la juventud, y por eso son tan manipulables por las redes sociales, es pensar que su vida será un eterno ahora, como decir, no sé, siempre serán flacos, por ejemplo, y siempre tendrán esa energía, por ejemplo, para vivir. Y claro, no significa no disfrutar la juventud, pero ¿cómo pudiéramos ayudarlos a ver estas dimensiones de la vida? Y sabio es el joven, sabio es, le dice Eclesiastés, acuérdate, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que sabio es el joven que recopila toda esta sabiduría de Dios, va a sufrir menos, va a aprovechar y va a disfrutar más la vida, va a cometer menos errores, va a ser menos engañado. Pero cuando entiende que la vida está pisada de dolores, y muchas veces de más dolores, sufrimientos, angustias, penurias, dificultades, estrecheces, miedos, desilusiones, que de éxitos, alegrías, gozos. ¿Cómo podemos nosotros aquí, en esta congregación, entre nosotros, aprender de este texto? Entonces yo he puesto 4 cositas como una especie de bosquejito muy sencillito, es un bosquejo muy sencillito, y voy a ir rapidito, porque no les mostré, por ejemplo, 7 versos bíblicos sobre esto que tenía sobre el dolor en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla mucho del dolor, abre mucho los ojos a la realidad de la vida, pero 4 cositas muy rápidas. Primero, si vamos a entrar en el reino a través de la tribulación con una nueva actitud ante el dolor, es porque estamos dispuestos a sufrir por el rey. Ser perseguidos, presionados, puestos en estrecho por causa de nuestra fe, confianza y fidelidad a Cristo. Entonces tus compañeros de trabajo hacen chistes feos o se muestran imágenes feas, grotescas, obscenas, dicen malas palabras, ese tema de la obscenidad, por favor, ese tema de la obscenidad, pongámosle atención a eso. Cuando yo iba al colegio, las chicas del colegio jamás, no cristianos, yo fui a colegios y a instituciones no cristianas toda mi vida en mi educación, jamás esas muchachas decían obscenidades. Estamos en una generación que las chicas como que se sienten más como más conectadas, no sé, como más populares, diciendo una cantidad de obscenidades. Es decir, yo digo, oye, las mujeres eran como una reserva moral para el lenguaje. Ahora, oye, pero qué obscenidades escucho cuando subo al metro y veo a las colegialas llegando, es una cantidad de obscenidades. Entonces tú cuando ves tus compañeros de trabajo, de colegio, de universidad diciendo obscenidades o contando un mal chiste, estos chistes que menosprecian a personas con discapacidades o a las mujeres o a otras personas por otras opciones, y tú tomas tu cafecito y te apartas o te vas a otra mesa y después te dicen, ¿y por qué se fue?
Dice, no, porque mi mejor amigo, mi rey, no le gustan esas cosas. Y entonces, claro, te van a rechazar porque tú eres mojigato, porque tú no difundes eso en las redes, porque tú no participas, no estás conectado, no vas a ese concierto de reggaetón donde se dicen cosas horribles. Perdónenme que lo diga, yo sé que yo hago muchos comentarios sobre la cultura, pero perdónenme, pero ¿cómo es posible que las mujeres aguanten esa música? Hay música que denigra de la belleza de las mujeres, que las vuelve objetos sexuales, que las hace cosas. Y en muchos casos son más las mujeres las que popularizan esas músicas. Pero tú dices, no, yo no voy a escuchar esa canción. Ni se la voy a mandar a mis amigas, ni lo voy a pedir para el prom del colegio, ni voy a aceptar eso. Entonces sufres por tu rey. Sufres por tu rey. O en la familia empiezan a hacer el karaoke muy divertido. Te dices, no voy a hacer eso tiene unas frases que denigran del ser humano. Mi rey no quiere eso. Yo no les voy a decir a ustedes que no lo hagan. ¿No? Ustedes hagan lo que consideren, pero yo no lo voy a hacer. Respétenme eso, pero sin duda te van a perseguir. De hecho, yo creo que no nos persiguen, es porque sencillamente pasamos agachados y nos hacemos los locos. Escuchamos las canciones. El otro día yo estaba en el Éxito y estaban poniendo una canción tan incitante en violencia, maltrato y denigración de la mujer. Entonces yo fui a la administradora del Éxito a decirle, señora, pues para ponerlo dramático, ustedes saben que yo soy dramático, le dije a la señora, oiga, ¿usted sabe que la canción que está sonando es feminicida? Incita a que se maltrate a la mujer. Y la señora se asustó. Mire esa frase es lo que está diciendo, lo que le van a hacer a una mujer. Ay, sí, señor, usted tiene... pero es que eso es lo que a la gente le gusta. Y dije, no ponga lo que a la gente le gusta. Yo espero que aquí eleven el nivel cultural de la gente, busquen cosas que honren a los seres humanos. Yo ni siquiera le mencioné que yo era cristiano, pero claro, pude ver las miradas de todas las muchachas cuando yo salí del almacén. ¿Estás dispuesto a sufrir por tu rey? Después es sufrir para el rey, para cumplir los propósitos del rey, perseverar haciendo el bien, perseverar orando, perseverar evangelizando. Uno ve en este texto de Hechos capítulo 14, perdónenme la expresión un poco coloquial, bueno, muy coloquial, Pablo siendo como una cucaracha de panadería. Los que son de otras generaciones más contemporáneas no entienden esta expresión. Cuando yo era niño en las panaderías, barrían las panaderías. Y entonces todo ese polvo de las panaderías salían cucarachitas de la panadería, ¿no? Y salían todas llenas de polvo y todo eso. ¿Qué hacía la cucarachita cuando la barrían y le echaban fuera de la panadería? ¿Qué hacía? Volvía y se entraba a la panadería. Esa es la expresión como cucaracha de panadería. Pues obviamente yo espero que hoy en día no se vea ni una sola, ni una hormiga en una panadería, pero en la época que yo me crié en las panaderías habían cucarachas. Y ellas las barrían y estos la entraban. Ellas volvían y la barrían y estos entraban. Y dice, Pablo, lo están rechazando en una ciudad y él vuelve y entra. Y tu hijo se está diciendo, mamá, no me hable más de eso. Y tú vuelves y le hablas. Y tu hijo te dice, mamá, no ore más por mí, que es que yo no estoy de acuerdo con usted en esas cosas. Y tú sigues orando por él. Y tu familia te dice, no, pero no menciones tanto a Dios. Y que no voy a dejar de hablar de Dios. Yo se lo puedo hablar con respeto, con cuidado, en el momento más apropiado, pero yo seguiré exhortándote a Dios, porque un día te vas a morir y te vas a encontrar con Dios, porque esto es trascendental, porque es cierto que hay un cielo y hay un infierno, así que yo no voy a dejar de ser tu testigo y estás dispuesto a sufrir para tu rey, para seguir avanzando la obra de tu rey. Y tu familia te dice, y no le des más plata a esa iglesia, y no le des diezmos y ofrendas, y no ayudes en la obra misionera. Y tú dices, no, yo lo voy a seguir haciendo. Aunque te moleste, yo lo seguiré haciendo. Haz con tu plata lo que tú quieres. Sigues comprándote ropas y cosas por internet, pero yo seguiré sirviendo a mi rey, sufriendo para mi rey. En tercer lugar, sufrir en el rey. Esta idea de no soltarse del Señor en medio del dolor, de someterse a la soberana mano de Dios cuando no entendemos ni por qué ni para qué,
Cuando nuestra mente nos dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dieron ese contrato? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué se acabó esa relación? ¿Por qué estoy enfermo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo voy a vivir esto en mi Rey, en Cristo. Voy a seguir caminando en Cristo, voy a serle fiel a Él, voy a creer en sus propósitos, voy a seguir caminando con Él. Y en cuarto lugar, con el Rey. Vivir en su reinado, en su gobierno y particularmente con la gente del Rey. Romanos 12:15, llorando con los que lloran, gozando con los que gozan. En la iglesia cristiana es el que no se aparta de la gente del Rey, porque sabe que el reino es el que me vincula a quienes caminan con él. Santiago 5:14. ¿Está alguno de ustedes enfermo y necesitado? Llame a los ancianos de la iglesia. Seguramente los ancianos venían con hermanos de la iglesia para orar y acompañar. Sufrir por el rey, sufrir para el rey, sufrir en el rey, sufrir con la gente del rey. Dos aplicaciones rápidas personales. La primera, ¿estás evitando el dolor? Yo creo que muchas de nuestras tentaciones en la vida son para evitar el dolor. El dolor del rechazo, el dolor de la soledad, el dolor de la fidelidad. Y entonces buscamos cosas que nos eviten el dolor. El pecado de alguna manera es la anestesia contra el dolor. ¿Estás desaprovechando el dolor? Cuando Dios está tratando cosas profundas en medio de esa pérdida, de ese rechazo, de ese maltrato, de esa calumnia, estás renegando del dolor, y esas son preguntas muy personales que creo que tenemos que hacernos. Pero también hay experiencias como iglesia, hermanos y hermanas. Miren, nuestra iglesia está enfrentando, no los días de estos primeros apóstoles donde era persecución, rechazo, maltrato, no. Dios no ha dispuesto eso para nosotros. Nosotros gozamos de mucha libertad en nuestra predicación. Miren que yo critico músicas y personas y por eso no me apedrean. Pues no sé si algún día me apedrearán, pero por ahora no. Pero sí estamos viendo momentos muy desafiantes en los que tanta gente viene buscando consejo, buscando oración, buscando ayuda. Tantas familias en necesidad. Entonces ahí es donde dice, bueno, estamos dispuestos a abstenernos de cosas. Por ejemplo, yo noto que mucho del servicio de la iglesia, y hermanos y hermanas, necesitamos más servidores en la iglesia. Pero caminamos en estos temas del servicio como, a mí me gusta ir a misiones, entonces voy a ir a esas misiones. A ver, aclaremos una cosa. Si te gusta ir a misiones, pues ve a misiones. Pero no solo hagas cosas porque te gustan. A mí me gustan los niños, entonces voy a servir en el Rey Junior. Y a mí me gusta servir a los hermanos con cafecito, entonces voy a servir. ¿Qué tal si hicieras una cosa que no te gusta? Y estás dispuesto a sufrir, a pagar un costo por servir al Señor. Hermanos y hermanas, sí hay necesidades por todos los lados. Y yo creo que no solo aquí en nuestra iglesia, en tu trabajo, en tu vecindario. Si hay una cantidad de oportunidades para servir al Señor, pero los cristianos hemos de tomar una cruz. No para que nos salvemos tomando esa cruz, para conocer dimensiones de dificultad en el servicio, en el amor a Dios y al prójimo, que nos permiten abrir nuevas dimensiones del reino de Dios. Entonces, sí, si nos gusta, sirvamos ahí. Está bien. Pero ¿qué tal si servimos en cosas que no nos gustan? Y dejamos que ese dolor sea usado para entrarnos en otras dimensiones del reino de Dios.